Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No tengas miedo, un espacio en el cual defendemos la sana doctrina y nuestro objetivo principal es ayudar a la conversión, a la salvación de las almas. Teniendo en cuenta este objetivo, hemos invitado hoy al programa No tengas miedo a Jesús Quintero Tavares. Jesús Quintero Tavares ha tenido una experiencia increíble, una visión del infierno que lo rescató prácticamente y que lo sacó del ateísmo. Así que le damos primero la bienvenida a Jesús Quintero Tavares a este programa y luego les explicaré cuál va a ser el desarrollo. Jesús, bienvenido a No tengas miedo. Doctora, muchas gracias, muy buenas tardes y a todos los televidentes. Muy bien, si nos puedes hablar un poco más fuerte, más adelante, muchísimo mejor. Jesús, él es nacido en Marinilla y es ingeniero civil. Vamos a iniciar este programa. Primero, queremos conocer cuál es esta visión del infierno que tú tienes en el momento más trágico y pues podríamos decirlo más fatal de tu vida y cómo Dios te saca. Y luego algo que es muy importante, que es muy importante en este momento y es cómo defendernos de los ateos, ya que fuiste un ateo, entonces, ¿con cuáles son los argumentos que los ateos atacan a la iglesia? Y los consejos son para los católicos, para que aprendamos a defendernos de estas tesis. Y muchas veces los ateos leen uno, dos, tres libros y se centran en esto para atacar a la iglesia y muchas veces nos dejan a nosotros como católicos sin argumentos para podernos defender. Así que esta será tu misión hoy, ayudarnos a nosotros como católicos a defender de los argumentos de los ateos, pero no sin antes hablarnos de esta visión que tuviste y en la cual la visión del infierno que te sacó del ateísmo. Gracias, Jesús, si te escuchamos. Sí, doctora Beatriz y a todos los televidentes, pues más que una visión o una revelación, yo lo que tuve fue una experiencia de muerte. En un prostíbulo estaba en un lugar donde tuve un accidente de muerte y, y vi tres cosas que me hicieron cambiar, que yo lo llamo la peor pesadilla de mi vida, la experiencia más trágica y terrible que he tenido en mi vida, porque me enfrenté a un mundo espiritual del que yo como ingeniero civil, ateo, pues desconocía totalmente. Eh, Tres cosas terribles vi que me hicieron cambiar de vida, totalmente, o sea, darle un giro de 180 grados a mi vida. Lo primero que yo vi, me vi en un lugar oscuro, oscuro para todos los lados. A pesar de que instantes antes había sentido los dolores de la separación del alma y del cuerpo, lo que se llama la muerte corporal o primera muerte, estaba yo esperando de que el cuerpo ya no lo sentía, ya no podía hablar, ya no podía ver, creía yo que mi existencia había terminado. Pero primera gran sorpresa al sentir una sensación como de flotar. De pronto veo toda la película de mi vida desde pequeño, error tras error, lo que la iglesia ha llamado pecados. Un Error. momento, Jesús, pero antes nos habías comentado de que estabas en el prostíbulo, pero tu situación, ¿cómo era en ese momento? ¿Estabas ya en un buen cargo? ¿Trabajabas con, si no estoy mal, con la alcaldía de Marinilla? ¿Cómo era y por qué llegas a ese prostíbulo? ¿Qué te pasa en ese prostíbulo para luego entrar al momento de la visión? Excelente, sí. Yo nací en Itagüí, de Itagüí, pues en Medellín, acá cerca de Marinilla, 40 minutos.
De allá nos vinimos a Marinilla huyéndole a mi papá porque fue un hombre de difícil condiciones. Llegamos a Marinilla por coincidencias o diosidencias del destino. Aquí empecé, tuve toda la juventud y aquí pues viendo los errores de la iglesia y las pruebas de la ciencia y la inquietud que uno tiene en su mente de saber muchas cosas, pues me volví ateo. Llegué a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería civil y allá me comprobé casi de que las religiones, pues como pensamos los ateos, es una forma de engañar y de explotar a los tontos, a los débiles. Me volví totalmente ateo en la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas en Medellín. Cuando terminé la universidad vine a trabajar acá a la alcaldía de Marinilla como secretario de Obras Públicas. Tenía pues ya una vida, una calidad de vida distinta y empecé a frecuentar pues ciertos lugares que uno como ateo le parece normal, es una diversión, las mujeres, el trago, la parranda y uno se siente que no le hace daño a nadie y que está siendo feliz a su modo. Mm, para ironías de la vida, ese sábado yo salí, me llamó el administrador de un prostíbulo y yo era muy buen cliente. Y para ironías de la vida, mi mamá me dijo que la Virgen lo acompañe, que es un estilo que tenemos aquí en Antioquia. Y yo lo primero que hago es reírme y decir que si la Virgen me acompaña, hasta ahí era virgen, pues porque yo era, la verdad que era muy imprudente y muy boconcito y ateo, o sea que me burlaba yo de esas creencias. Salí ese sábado para un prostíbulo en la moto y tuve un accidente acá en el intercambio que hay acá a la entrada de Marinilla, en un prostíbulo que quedaba ahí, que ya hoy en día gracias a Dios no queda, y tuve esta experiencia de muerte que fue la que me hizo cambiar de vida, que es la que usted me cuestiona que refiramos. Yo veo, lo primero es una sensación de flotar y luego inmediatamente veía yo todo mi cuerpo ahí tirado en unas posiciones con los ojos entreabiertos, en unas posiciones muy espantosas. No hice caso, creí que la muerte era como acabar una película y que todo se acaba, pero lo primero que veo es toda la película de mi vida, desde pequeñito. Me veo en Itagüí, en la cervecería Unión, descalcito, o sea, empieza todo el recorrido de mi vida pecado tras pecado, yo que me creía bueno, porque uno dice, pues yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, y resulta que uno peca desde que se levanta, desde está ofendiendo de pensamientos, palabras y acciones a la vida o a los demás o a Dios, sin darse ni cuenta, porque uno no se da cuenta. Cuando yo termino de ver mi película de mi vida, aparece un ser luminoso, hermosísimo, que yo jamás había dado. Era un sol de oro, pero con presencia de persona. Una persona amorosa, tierna y poderosa, un sol bañado en oro, brillante, y me dice, sin mover los labios, hijito, ¿qué se merece? ¿Qué eligió? Y como yo ya había visto todo lo que había yo construido en mi vida, de lo que estaba siendo evaluado en ese momento, digo yo, me condené. Y cuando digo me condené, empieza a chuparme una especie de sensación de caer. Hágase de cuenta un extractor de aire que te chupa en una sensación que no digo yo que quede abajo, pero una sensación de descender, de que no es hacia arriba, sino una sensación de descender. No digo yo físicamente porque el cuerpo está ahí tirado, es en alma, es en espíritu. Inmediatamente llego a ese lugar, me encuentro con las terribles noticias de que se enfrenta uno por toda una eternidad. La primera es que es oscuro, no hay luz absolutamente de nada. Estás en un lugar oscuro para todos los lados. De por sí el ser humano fue creado para la luz. Se siente contento y seguro en la luz. En la oscuridad se siente miedoso e inseguro. El Evangelio de San Mateo dice que allá es rechinar de dientes, estás en un lugar tan aterrorizador que es físicamente real, es usted rechinando los dientes del miedo. Lo segundo es que como sos espíritu, sabes de que ese lugar, ese estado tan terrible en el que caíste, es eterno. O sea que no tenés la esperanza de que se va a acabar.
es eterno, estás en un estado terrible que no va a cambiar, pasen 1.000 millones de años y usted va a estar en un estado terrible. Eso le agrava más el sufrimiento y el terror, saber que lo maluco, tan horrible y no va a terminar. El tercer tormento terrible, empiezo a ver unas especies de bichos, de seres asquerosos, nauseabundos, pero ¿cómo los ve uno si está en oscuridad? Pues ¿cómo se ven? Se ven como en una hoguera, se ven los tizones rojos, así se ven las superficies de esos seres angelicales caídos que se llaman demonios, que cayeron y que son los que nos sedujeron y nos engañaron. Son unos seres terribles que nos odian a muerte, se burlan de nosotros y nos odian. Estás encerrado en un lugar terrible del que no sabes nada, oscuro, eterno, nunca vas a salir, y estás con tu peor archienemigo, que fue el que te sedujo y te llevó hasta allá para él tener unos momentos de burla, de risa sarcástica, no de felicidad, sino de entretenimiento con las pobres almas y desdichados que caigan en ese nauseabundo lugar. La cuarta tortura, y es la peor, es que la ausencia de Dios. Yo siempre, pues en medio de los chistes y de las burlas antioqueñas, decíamos que hasta el infierno era mejor porque allá llegaba el trago, las mujeres malas y todo lo que a nosotros nos gustaba en esta vida, lo torcido, lo equivocado. No las oraciones, la gente de oración, no los sacerdotes, no ninguna iglesia. Pero allá me doy cuenta yo de que la cuarta tortura es la ausencia de Dios. Yo creía, toda la vida creí como ateo, de que sin Dios se vive mejor, que Dios nos puso unos mandamientos, es como para que lo que le agrada a uno prohibírselo y manipularlo, así es más fácil manipularlo, diciéndole que si no hace esto se lo va a llevar el diablo, que si no hace esto se lo va a llevar, se va a ir para el infierno. Y la cuarta tortura, que es la peor, la ausencia de Dios, es que allá no hay nada de lo que Dios creó. Como renunciaste a Dios en vida, no vas a tener ni a Dios, por supuesto, no lo vas a ver, ni las criaturas ni las cosas que Él creó. O sea que vas a tener una sensación de ahogamiento porque no hay aire, no hay aire, no hay nada, nada, nada de lo que Dios creó, no hay nada del amor, no hay nada de un abrazo, no hay nada de compañerismo. Los seres que están allá al lado suyo gritando y en los mismos alaridos tuyos, según las torturas, según los pecados que cada uno haya cometido durante su vida, no se quieren ni se ayudan, se odian el uno al otro. O sea que yo, por decir algo, en ese lugar tan terrible no puedo alegrarme de que llegue nadie, ni siquiera alguien que yo hubiera odiado aquí en la tierra, porque igual es un ser asqueroso y nauseabundo parecido a vos. El alma tuya es una cosa asquerosa parecida a los demonios que vos imitaste con tu vida. Es una cosa asquerosa, una especie de fantasma de humo nauseabundo, asqueroso, y te torturan por todos los sentidos. Todo huele mal, todos se escuchan llantos y alaridos terribles. La piel es en el fuego, la gente se burla de eso hoy en día. Que no es fuego, pues hombre, eso dirá el ignorante, es de considerarlo porque no sabe, pero es un fuego peor que el fuego carnal que destruye y quema y ya se acabó. Ese fuego de allá es un fuego real. No es que el dolor, que el arrepentimiento, que también es el dolor en el alma, pero es un dolor, es que la gente no entiende que el alma es como un doble de nosotros, pero un doble sensitivo, un doble, aunque inmaterial, tiene los mismos sentidos. Oye, ve, siente. Las torturas son terribles, terribles por cada uno de los 5 sentidos, pero según solo se te puede atormentar según tus faltas. Yo, por los sentidos que más pecaba, que creía que era normal, pues yo soy hombre, para eso son las mujeres, sobre todo por la sexualidad desordenada. Las torturas son terribles en esas zonas donde el ser humano tiene más sensibilidad. Son barras de fuego y candela hirviendo por todas esas partes que vos
más utilizaste, que más te producieron placeres que son prohibidos, que no son buenos, que están ordenados por Dios. No se hagan, no cometa esos actos. Aparte de todas esas torturas, no hay una gota de agua, porque como renunciaste a Dios, renunciaste a todo lo bueno, a todo lo que te producía algo bueno, los consuelos que Dios nos da en esta vida. Renunciaste a ellos, a la oración, al abrazo, a Dios, a toda bondad y a todo amor, y vas a estar lleno de un odio, de una perversidad, de una maldad con tus enemigos por toda la eternidad. Sí, muy bien. ¿Cómo, Jesús, te das cuenta que esto que viviste fue realmente una visión o estuviste ahí directamente y no fue un sueño? Sí, además de que a mí es una de las partes que a mí me burlan y me cuestionan, porque también en esa tarde de sábado con las prostitutas, que yo estaba con tres, también ellas al licor y a las cosas le echaron ciertas cosas de esas estupefacientes, y también en cierta parte también había drogas. Pero, doctora Beatriz, lo primero es el cambio de vida. Hay gente que me dice que yo estoy loco, que me Pero enyerbaron. espérame un momentico, porque estabas con las prostitutas, había consumo de droga, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento te separas de ella? ¿Y cómo resultas, mejor dicho, ya tú solo en tu cuarto y viviendo esto que te tocó vivir? Explícanos ese pedacito, ese trance que hay entre estar con las prostitutas y de un momento a otro saltar casi que al infierno. Sí, estaba con ellas pues yo quería estar con tres, porque para mí eso era lo máximo, solo encerrado en una pieza. Para eso me llamó el administrador, me dijo que había llevado unas niñas muy nuevas, muy más bonitas. Me encierro con ellas en una pieza diminuta y empieza este ajetreo y este desorden con las tres. Y algunas empezaron a echarle a las bebidas y a los licores drogas, y a fumar marihuana revuelta con cocaína. Y yo, aunque fui esquivo siempre con esas cosas, llega el momento en que ellas me echaban, yo ya estaba con lo que me habían echado en el licor, y llega el momento en que ellas también fumaban y me echaban, como ellas llaman aquí, es que lo apajarito, que es que ellas fuman y le echan a uno eso. Llegó, pasaron las horas y la diversión, pero más o menos a las 2 o 3 de la mañana yo siento una intoxicación, siento un dolor en el corazón y sentí que me estaba faltando la fuerza en el brazo izquierdo. Entonces dije, estoy intoxicado por estas drogas, yo no estoy enseñado a esto, y estas viejas le echaron a esto muy cargado, me voy para donde el médico. Logro ponerme los interiores para vestirme e irme para donde el médico, y siento una especie de puñalada en el corazón, un sudor frío, estaba sudando frío, y perdí toda movilidad. Caigo en un lugar de la cama, no me dejé caer al piso, caigo, y estas muchachas, al verme ahí tirado indefenso, me volvieron a quitar los interiores, me los quemaron, burlándose de mí, que vea que este era el que se creía muy hombre, muy macho, y me siguieron echando, y echando, ellas fumaban y me echaban, hasta que llegué a un punto en que empecé a perder del todo el tacto, no podía tocar nada, no podía ni parpadear, pero todavía podía escuchar las burlas de ella. Voy a ir perdiendo el oído y me queda la vista, las veía yo, y por último empiezo a verlas como que se me acercaran con lupa, como que a producirme unos míos, porque no las veía como las muchachas bonitas que yo creía que eran, sino que las veía como deformes. Era obvio, era la intoxicación, pero de pronto se me va la vista y quedo a ciegas, y sentí, de pronto veo una luz luminosa que viene, una luz luminosa viene hacia mí, y yo entiendo que llegó la hora de irme. Me lo acepté, dije, bueno, logré todo lo que quise en la vida,
me muero haciendo lo que yo quise en la vida, las mujeres, me voy y cuando llegó esa luz aquí casi al tope de los ojos ya me desconecto totalmente de este cuerpo. Siento una sensación de flotar y ahí es donde te digo que empiezo a ver toda la película de mi vida que les conté hace ratito. Sí, muy bien. ¿Qué pasa al siguiente día después de ver eso? Se dice que quien va al infierno difícilmente puede regresar. Entonces, cuéntanos esta parte de tu testimonio, cómo logras regresar después de estar allá, mejor dicho, viendo torturado, viendo toda la cantidad de castigos. Sí, el infierno es eterno, o sea que de allá no se sale. Pero el Señor con cada ciudadano, con cada persona tiene una misión, como la tuya de estar tratando de salvar almas. Así con algunos tiene esa posibilidad de que vamos, porque la gente no cree, hoy en día la gente es muy racional, no cree en nada que le digan porque cree que lo van a adoctrinar, que lo van a explotar, que la gente que le dice tiene algún interés con él. Por eso necesita el Señor es lo que Él mandó al principio, testigos, para que ahora sí, como estamos en los tiempos finales, nadie tenga excusa de que nadie me contó, de que nadie me dijo. Incluso a los que contamos estas experiencias, lo más probable es que antes se nos burlen, sobre todo en las propias familias, que siempre van a decir que se enyerbó, que se enloqueció. Pues yo trabajo como ingeniero civil, de parte de cosas delicadas, en estructuras. O sea, por ahí no tienen argumento de que estoy loco. Lo otro, el argumento que a mí más me burlan es que, bueno, fue una visión, estaba drogado y ya. Cambié de vida totalmente. Uno por una droga vuelve al otro día a repetirla o cambia eso. Pero yo cambié de odiar a la iglesia a ser un católico fervoroso, de odiar y detestar la misa, el rosario, lo que eso implica ser católico. Un cambio de vida a llevarlo y sobre todo, Beatriz, una cosa que nadie le puede refutar a uno. El Señor deja unos signos, para gloria de Dios, no quiero yo presumir de nada, la gloria sea para Él, pero el Señor deja unos signos de que eso no fue una película, ni un invento, ni ganas de fama, ni ganas, como me han dicho, ganas de plata. Yo a nadie le recibo plata, yo trabajo para vivir, pero... ¿Qué signos te dejó Dios? Sí, señora. ¿Qué Pero signos te dejó Dios? el argumento más contundente que es el cambio de vida. O sea, vivo aquí encerrado, así como la cuarentena para mí es el estilo de yo vivo y me sigo preparando para ser monje. O sea, es un cambio total de vida que no lo puede decir uno que porque usted se drogó o tuvo una visión va a cambiar y se va a volver un ferviente católico. Pero el argumento intachable, yo empecé por decir algo a ir a misa diario y empiezo a sentir los Bueno, dolores pero y las antes, enfermedades de algún. Voy a prender la luz aquí, doctora, que estamos muy oscuritos ya. dale. Muchísimo mejor. Sí, señora. Antes de llegar a este momento de la conversión, yo pienso que en este testimonio tuvo que haber existido algún signo que al siguiente día, cuando tú te despiertas y dices, acabo de ver esto, de vivir esto, no pudo haber sido un sueño, tuvo que, y más siendo ateo, que todo lo querían comprobar, creo que en esto tuvo que haber quedado algún signo físico para que hubieras pensado en que no fue un sueño lo que tuviste, ni que fue un efecto de la droga, ni del alcohol, bueno, no de la droga que consumiste, sino del humo que te botaban las personas con las que estaban. Sí, ahí vamos, doctora, a lo que me sacó de allá. Pero es que lo que me sacó allá de allá fue algo increíble, porque es que yo ni de eso me acordaba. Yo estaba en ese lugar tan terrible de torturas que se llama infierno, que existe, que es real, que por más que la gente lo ignore o se burle, algún día, si alguien se burla o lo ignora, es señal de que para allá va. Entonces es mejor ignorarlo para no tenerse que enfrentar a esa realidad. Es una especie de evasión, porque si usted viviera de acuerdo a los mandatos de Dios, no tiene problema en que, o sea, el que cumple las leyes no tiene problema en que la policía lo requise, si no tiene delitos.
El problema es el que tiene delitos, ese sí. Entonces la mejor forma es ignorar. Pero yo estaba en ese lugar tan terrible, cuando de pronto me viene a la mente un recuerdo, la última vez que yo me confesé con un sacerdote. No me confesé porque yo creyera, sino porque estudiábamos aquí con Ana Cecilia, era la profesora mía, una amiga del doctor Galadi de ustedes. Ella era profesora mía de religión. Acá en Marinilla ya le puede dar fe de lo ateo y lo tremendo que era yo, y porque ella me lidió a mí todo el bachillerato. Y en cuarto de bachillerato ella, como fervorosa católica, nos lleva es que un sacerdote y nos dijo es que la clase de religión era confesarnos. Entonces yo me voy no a confesarme, sino a braviar a ese sacerdote, lo que yo creía. Le dije que porque el Papa tenía tanta plata, que si Dios existe, porque hizo a unos pobres y a otros ricos, y que si la iglesia era la de Cristo, entonces lo traicionaron y se dedicaron a recoger plata y a vivir bueno, y a sacarle en cara los escándalos de la iglesia tan mentados que siempre han existido de niños y de cosas de esas. El sacerdote no se puso a discutir conmigo, sino que me dijo algo que a mí me dio fue risa. Me dijo esta frase que si a todos los que nos escuchan o ven este video no me creen en nada, al menos acuérdense de esta frasecita, al menos métanse esta frasecita, porque así me pasó a mí con ese sacerdote. Yo fui a regañarlo, incluso él me dijo hijo, y le dije Ave María, yo no recuerdo cuando lo vi en mi casa con mi mamá. Me burlaba de todo lo que fuera iglesia, pero al menos acuérdense de esta frase que me dijo ese sacerdote. Ese sacerdote entendió que yo estaba rebelde y me dijo, hijito, pero cuando algún día esté mal, no se le olvide invocar a la Virgen María, que no se sabe de un solo caso de alguien que la haya llamado en necesidad y ella no lo haya socorrido. Yo ese día que él me lo dijo en esa confesión me burlé, porque yo dije, no creo en Dios, menos voy a creer en que tuvo un hijo y quedó virgen, que se le apareció una paloma y que no, yo esos cuentos de alguien que estudia matemáticas, ingeniería, ciencia, pues no se va a creer esos cuentos. Me burlé, pero estaba en ese lugar tan terrible, y cómo es que me acuerdo de esa frase, que la llamara. Y créanme que la llamo. La llamo no porque el que tiene fe en alguien que ha llamado, porque yo nunca la llamé, pero tenía como una esperanza, así como cuando a uno lo asustan que uno dice, ¡ay, mamá! Así la llamé, le dije, madre, y aparece una niña hermosísima, de unos 16 o 17 años, descalcita, envuelta en una luz blanca y en un olor a rosas y a jazmines, pero exquisitos, y una voz de una niña tierna, amorosa, sin mover los labios, me dice a mí, hijito. Ahí ese es uno de los argumentos de que esto no fue ni visión, ni traba, ni alcohol, que fue una experiencia real de muerte. La seguí viendo, la seguí viendo. Ella me acompaña, hace rato no la veo, pero siempre me dice algunas cositas. Eso quedó ahí, ella quedó ahí. Pero lo imagino yo, no, acá en esta casa hacemos grupos de oración, vienen 100 personas que caben, 200, las que caben, y sienten la presencia, el aroma, lo mismo que yo les digo, la sienten. O sea, entonces ya somos 200 locos cada 8 días, no. Y le empiezan otros signos de que no puede uno hablar, pero que las escarchas, que las mirellas, que el viento, que Nico, hablar de muchas otras cosas. Claro, ¿qué hace la Virgen en ese momento cuando tú la llamas? Ella me dice, sin mover los labios, lo primero que me dice, siendo yo un canalla sucio, estaba en un prostíbulo, y ella se mete a un lugar infernal y me dice, hijito. Le digo yo, madre, esto es un sueño, una pesadilla. Uno cree que todo lo malo es un sueño y que va a despertar. Y ella me confirma, ella es tajante, directa. Hijito, no se engañe, este es el infierno, usted está condenado y usted lo sabe. O sea, que por más que otro pendejo que no sabe por lo que yo pasé o la experiencia que yo vivo, me va a decir que yo ando alucinando o buscando fama, ella me lo dijo y yo le creo a esa reina más que a cualquier otro. Este es el infierno, está condenado, no se engañe y usted lo sabe. Le dije, madre, ¿qué puedo hacer? Y me la puso facilísima para sacarme de allá y ni eso.
Me dice, hijito, rece la oración que mi hijito les enseñó. Como nunca recé en vida, no voy a rezar en muerte. Me sabía el Padre Nuestro, pero estaba en esas torturas de momento tan terribles que uno no piensa en rezar. Como cuando usted se machaca un dedo, no va a decir, ay, Ave María Purísima, dices, ay, hijo de tanta, lo primero que tiene en el corazón y en la mente. Así yo no iba a rezar. Y la madrecita me vio que no era capaz yo ni de rezar solo, que me dice, hijito, repita detrás de mí, Padre Nuestro. Y como un niño chiquitico para rezar conmigo el Padre Nuestro. Y cuando terminamos el Padre Nuestro, como que no había tiempo de nada más. Me dice ella, hijito, ahora o nunca. Eran como cosas de segundos, porque me dijo, hijito, ahora o nunca, levántese. Y esa vocecita delgadita y tierna y amorosa de esa niña penetró por los oídos y yo siento un encalambrón en el cerebro, empiezo a sentir unas convulsiones en el estómago, aquí en la boca del estómago, y en una de esas convulsiones me siento y estaba otra vez sentado en esa cama del prostíbulo. Las mujeres estaban dormidas, todo estaba oscuro. Y otra de las evidencias de que no era un sueño ni una visión es que la madrecita siguió ahí. Me dijo, hijito, vístase. Ella era un resplandor real, una persona no tocable, pero sí real, nariz, ojos, muy hermosa, levantada alguito del piso, alguito 10, 15, 20 centímetros del piso, no camina sino que flota, hermosísima, el mismo olor. Me visto y me dice, otra de las evidencias de que lo que yo digo es cierto, que no me lo inventé, es que me dice ella, salga. Yo salí de ese lugar sin nada, atravesando como ella me lo ordenaba. Me dice, hijito, salga, y ella atraviesa la puerta como que no existiera, y yo la dudaba. Yo, madre, y ella todo me lo repetía porque yo soy, o era, muy cabeciduro. Hijito, salga. Yo, madre, y ella, ¿qué salga? Todo me lo repetía. Yo dudaba de todo y salí. Lo cierto es que así me dijo, prenda la moto, sáquela, y ya, y me trajo hasta aquí, hasta esta casa, que es el apartamento donde yo vivía y donde ella estuvo. Y hay signos que quedan señales, que para convencer y el que ni crea ya, eso sí es que ya la verdad, al que no quiere creer, ya sí fue que se cerró el corazón y ya la verdad que nada tengo que decirle yo, nada. Claro. Me dice que deje sangre, me dice, hijito, cuando llegamos aquí a mi apartamento, en este mismo espejo, en este espejo que yo tengo acá grande al lado mío, me dice, hijito, en este espejo saque sangre del oído y haga una cruz para que mañana el enemigo y las personas que le sirven a él no le vayan a hacer creer que todo fue un sueño, una pesadilla, y usted no cambie. Hice una cruz con sangre coagulada y con agua que salía de los oídos, grandecita en el espejo. Luego voy al baño y me dice, hijito, con sangre que te está saliendo de la nariz, haga una cruz en el baño en el espejo para que se acuerde. Hice otra cruz. Me dijo que la moto la dejara abajo en el garaje, no así como yo la dejaba a lo largo, sino atravesada. Que esos tres signos, para que yo me acordara al otro día de que fue ella la que me lo ordenó y que era una segunda oportunidad que me estaban dando para que yo cambiara de vida. Y me acuesto a dormir y cuando me despierto al otro día, lo primero que hago es decir, ay, todo fue una pesadilla. Cuando me voy a levantar para irme a trabajar, a pesar de un dolor de cabeza terrible y unas ganas de vomitar, veo la cruz que me dijo la madre la noche anterior que hiciera y me cogió un miedo terrible. Abro el garaje y veo la moto como ella. O sea, no todo fue una visión, fue real. Yo estaba haciendo y ella estaba al frente.
Y aquí queda el contundente argumento de que no fue un sueño, una visión, una alucinación, ni que voy y miro la cruz que estaba en el baño y por fin me derrumbé, lo que le debe pasar a todo soberbio y ateo. Me llegó la hora por fin de llorar y de reconocer de que hay algo superior que no conocía. Por ahora sabía dos cosas: que existía el infierno, que yo iba para allá, que de allá me sacaron no sé por qué, sin mérito alguno, todavía no había hecho yo ningún mérito, y que la Virgen existía. Y me arrodillé por fin a llorar en ese sanitario, a vomitar y a llamarla. ¿Cómo fue que la llamé? Ella existe. Madre, la llamaba de miles de maneras. Mamá, señora, reina, mamá, mamá, madre. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y no llegaba. Y no llegó y lloré y solo tomaba agua del lavamanos. Este apartamento no tiene cocina. Entonces no tengo opción de nada. Cerré las llaves y boté la llave, cerré las cerraduras y boté la llave y dijo: de aquí solo salgo cuando María Santísima, que sé que existe, me aclare mis dudas y me diga qué tengo que hacer para salir a dañar estas chapas. De resto no salgo, me encuentran muerto. Y me arrodillé a llorar y a llorar y a llorar todo el día y a vomitar, hasta que a las 6 de la tarde, oiga la hora increíble del Ángelus, a las 6 de la tarde, en medio de ese llanto, yo ya desesperado estaba recostado así en la cama llorando, asustadísimo porque sabía que el infierno era para mí, que donde yo me muera voy para allá otra vez. Y a las 6 de la tarde, otra vez entre tantas llamadas, le digo: madre, y aparece una señora real acá. Real, hermosísima, pero ya no tan niña de 16, 17 años, sino una señora más bien de 26, 27 años, más seriona, no tan lúcida, no tan luz, sino más humana. Ya no era como la primera, que era blanco y azulito, la que uno asume que es siempre la Virgen, sino que esta era una señorona, suelto el cabello, muy hermoso hasta acá, de rosadito, era de rosado y azul más clarito acá, pero descubierto el velo. Me dijo: hijito, yo no puedo estar a toda hora con usted porque yo soy la auxiliadora y tengo que estar hasta la última hora mirando que hay muchos hijos como tú que pueden salvarse a la última hora. Le dije: madre, acláreme mis dudas, dígame qué tengo que hacer, acláreme mis dudas, qué tengo que hacer y yo le prometo que cambio. Y ella me dice: para resolverle sus dudas, lo dejo con mi hijito Jesús. Y ella se va. No se va caminando, sino que se va a ir haciendo clara, clara, clara. Y en el lugar donde ella queda un olor que yo no la vi sino un ratico porque uno no aguanta verla. Yo me tiro al piso a llorar y a llorar sin atreverme a verla porque no soy capaz. Porque ahí sí ve uno la fealdad de su alma, la fealdad del pecado con una criatura tan hermosa, tan pura, tan humilde, tan reina y tan humilde y descalcita. Y cuando se va ella y me dice que lo dejo con mi hijito Jesús, llega el ser más hermoso, imponente, lo más grande que yo he visto, que ya yo salvó ahí sí como Simeón. Ahora sí puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque es que Jesús de Nazaret es que no hay comparación, es que no hay cuadro, es que no hay imagen. Es un sol brillante, el mismo que yo había visto allá, pero lo había visto de mayor edad. Esta vez estaba de un tono de unos 30 años, hermoso en una túnica amarilla. No huelía como la reina a flores, a rosas, sino que huelía a incienso, a dulce, a caramelo, a todo lo bueno, a mirra, a perfume, a aloe vera, a todo lo rico. Y usted no resiste, yo lo veo y ahí mismo caigo a los pies, así como los sacerdotes cuando se los están ordenando, así tirado para no verlo. Y él me saca la primera gran duda de que yo tenía. A mí siempre me dijeron: Dios te va a castigar. Y este Dios,
que se me presenta a mí es alguien que me ama eternamente. Es alguien que con el solo rostro no me dice, siquiera te vi, sino que me pone la cara como la tiene usted, doctora, en este momento, como afectiva, pues como que sí, como que no te voy a hacer daño, como que estás segura en mi regazo, y me dice, burlándose, porque él es de humor no escandaloso, pero humor fino, humor dulce, humor que te tranquiliza, me dice, como por burlarse de un niño, me dice, ¿y por qué es que no crees? Le digo yo, sin mirarlo, y él al bordo mío. Le digo, Señor, no tenía sino una túnica larga que le tapaba los pies, de las llagas de las manos, de los pies y del costado derecho salía un sol mayor, un sol, haga de cuenta un bombillo dentro de una luz, dentro de una pieza, un bombillo mayor, en esas 5 partes que lo veían como un sol hermosísimo. Le dije yo, Señor, acláreme mis dudas y voy a creer. Y me dijo, sin mover los labios, uno simplemente entiende, yo ni siquiera necesitaba mirarlo. La prueba irrefutable de que eso no es visión, no fue uno que me la fumé verde, no fue locura mística, a mí me han dicho de todo, pero lo sigo viendo, lo he seguido viendo. En el 2009 lo vi la última vez, pero todavía hay veces cuando hay casos así como esta pandemia o cosas delicadas, me aclara, me dice algo sin verlo. Es una emoción rara, empiezo con unos signos muy bravos de que es él, unos dolores también en ciertas partes, y me da algunos mensajes que traen paz a mí y a los que yo tengo la suerte de guiar. ¿Qué mensajes te ha traído con referente a esta pandemia? Si se puede saber, ¿no? Porque Sí, obviamente... todo se puede saber. Esto es una forma de trampa el que dice que es secreto. No, todo se puede saber y es para todos y no es para unos cuantos privilegiados. Dios a todos nos ama. Pero te termino esta partecita, Muy es que se bien, me claro. pierde el hilo, y es que él me aclara todas mis dudas. Ya vamos a eso, a las dudas. Él me aclara pero la frase que me dijo es esta. O sea que si a alguien no le gusto yo, no le caigo bien, tiene razón, no me cree, listo. No tiene por qué creerme, no comete ni pecado venial, porque es una revelación privada. No tiene problema en no creerme o en insultarme o en burlarse de mí, no hay problema. Pero al menos que se les O sea, graben estas dos frasecitas. La primera fue la que me dijo el sacerdote: cuando algún día esté mal, no se le olvide invocar a la Virgen María. Esa, que no se sabe de un solo caso, oigan, ni uno que la haya llamado y ella no lo haya socorrido en necesidad. Y esta otra fue la que me dijo el Señor, porque yo le dije, Señor, acláreme mis dudas y yo le prometo que voy a cambiar. Y yo creí que él me iba a empezar a explicar desde el principio del mundo, Adán y Eva, y yo creía que me iba a decir cuál es la iglesia verdadera, porque el Papa tiene tanta plata, los sacerdotes que dan escándalo, pues tanta cosa que yo tenía, porque Dios hizo pobres y ricos, si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué nos abandonó? Bueno, tanta cosa. la tesis de los ateos en La general. tesis de los ateos, y él al contrario me dice fue algo que me dejó en las mismas, porque yo le dije, Señor, acláreme mis dudas y yo le prometo que cambio, y me dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y se me fue, pero yo ya lo había visto, o sea que yo ya tenía la mejor duda, existe María y existe Dios, y esto no es un cuento, ya tenía la mayor duda, o sea, ya sabía el terreno donde buscar. Y yo dije, ¿y si él me dijo algo, esa frase es porque, por algo? Entonces empecé ya no con desconfianza a razonarla, sino a meditarla. Y yo, ¿qué me quiso decir? A las 3 de la mañana, sin dormir yo y sin acostarme, arrodillado al borde de la cama, por fin entiendo de que es que la gente hoy en día no ve a Dios, porque no son limpios de corazón. Mire usted a alguien de limpio de corazón y verá que ve a Dios. Le va a dar testimonio, le va a decir que Dios existe. Le va a decir y le va a dar pruebas las que usted quiera, pero si usted no es limpio de corazón, no ve a Dios.
Y yo entendí que tenía que ser limpio de corazón. Dejar esas revisticas y esos videos que yo escondía debajo del colchón de la cama. Dejar ciertos amigos que hay que dejar. Y ciertas mujeres que hay que dejar. Y porque el evangelio es claro. Si esto te hace pecar, córtatelo. Y cortar hasta los chistes y las novelas y las modelajes, hasta los reinados. Yo soy débil para las mujeres, no puedo ver un reinado. El gato no debe jugar con los ratones. Y entendí así que tenía que sanear todo lo que hacía yo, mi trabajo, ser correcto, ser honesto. Y así, cuando entendí que era limpio de corazón y que yo tenía que trabajar toda mi vida, día a día, en ser limpio de corazón, en mirar las mujeres con honestidad, con limpieza, no como objetos, y así en todo, tratar, respetar, amar a mi mamá, y así a todos, aparece él nuevamente y me dijo, Él sabe lo que usted está diciendo. Usted no lo ve, pero usted sabe. Cuando yo termino de hacer ese análisis, aparece y me dice, ahora sí, hijito, dígame cuáles son sus dudas. Y empezó con una sabiduría a aclararme cada una de las dudas que yo tenía, una por una como un niño, una por una, pero con una sabiduría que yo quedaba, o sea, con una paz que decía, sí. O sea, sin argumento y sin nada. Y en pocas palabras, sin argumento, quedaba yo, sí. Después de 8 días encerrado con él sin comer, otro de los signos, 8 días sin salir, mi mamá es testiga, mi mamá vive aquí enseguida, paso por donde ella, o sea que ella sabía que yo estuve 8 días perdido, sin vaciar ni un sanitario, era algo raro, ni necesidades. Y a los 8 días de estar encerrado con él, que él a ratos se iba, venía, me aclaraba, yo lloraba, cogía persona por persona que yo no había perdonado, personas que me hirieron, personas empezando por mi papá, por ciertos profesores de la niñez. Y así uno tiene mucho odio y mucho resentimiento con Dios, con la vida, con la familia. Y empecé a sanar una por una y a los 8 días me dijo, como que yo ya estaba listo, me dijo, hijito, arrodíllese que lo voy a absolver. Entonces yo me arrodillé, él levantó la mano, yo no lo miro, no soy capaz de mirarlo, me dice, hijito, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo siento lo que es la confesión. Hasta ahí cargué yo esa miseria y eso que lo hace vivir a uno achantado, asustado. Ya puedo mirar a la gente a los ojos, a la cara. Y oiga el respeto y el amor que le tiene a los sacerdotes. Yo por eso, después de eso, les soy sincero, los únicos amigos buenos que tengo son sacerdotes. Que los odié toda la vida, que los insulté, que a uno le llegué a pegarle, al párroco de aquí lo llegué a empujar y a insultarlo. Era yo atrevido contra la Santa Iglesia, pero yo entendí el respeto que el Señor le tiene a los sacerdotes porque Él me acaba de absolver y me dice, hijito, pero lo que yo acabo de hacer, tienes que ir a que te lo confirme mi ministro, el sacerdote, porque nadie se salta las puertas que yo puse y el que se las salta se engaña, es un ladrón y los ladrones no entran. Ve a que el sacerdote te absuelva, o sea, la misma absolución a que me la confirmara el sacerdote. Él me dio el cheque, pero faltaba el sello del sacerdote para hacerlo efectivo. Claro. El amor y el respeto que le tiene a los sacerdotes, yo por eso de ahí en adelante son mis amigos y mis superiores y mis padres. Jesús, ¿cuánto tiempo llevabas en el ateísmo? ¿Cuántos años llevabas como ateo? Uno no se vuelve ateo, el árbol no se cae de un golpe, el árbol se cae de golpecitos. Uno empieza a investigar y a querer saber y a pecar. La peor es esa, y a pecar. Y ya con el pecado no puede ver las cosas de Dios. Y ya empieza a buscar por el lado del mundo y a buscarle excusas a lo de Dios. Yo llevé desde la niñez tibia un catolicismo de la mayoría, un catolicismo sin compromiso, sin conocimiento, sin formación. Entonces al que está mal formado lo envuelve cualquier cosa. El yoga, un protestante, cualquiera se lo lleva. Pero yo llevé
hasta desde que nací sin conocer a Dios hasta los 33 años que tuve ese fatal desenlace tan terrible. 33 años tenía cuando tuve este desenlace de vida que ya me cambió y ya llevo en este trasegar desde ahí hasta la fecha muchos años para la gloria de Dios, con caídas, con levantadas, pero firme, pegadito de él y de la Virgen Santísima. Como ya lo has dicho, no estamos obligados a creer en este tipo de experiencias que Dios lo permite también en algunas personas y especialmente en aquellos que no creen. No debería existir porque se supone que deberíamos tener fe. La fe es esto, creer sin ver. Sin embargo, Dios lo permite para manifestar su presencia en cada uno de nosotros. Pero algo que sí tenemos que creer y es obligación es en la existencia del infierno. Esto es dogma de fe. Y por más que sacerdotes y laicos o diferentes personas quieran hacer creer que el infierno no existe, es una realidad y es una realidad que está escrita en la palabra de Dios. Independientemente de que sea comprobado, de que este testimonio de Jesús sea aprobado por la iglesia, no sea aprobado, aquí hay algo que va muchísimo más allá y es que esta experiencia que tiene Jesús, esto que le tocó vivir, que lo llevó a un cambio de vida, o sea, lo rescató prácticamente, lo sacó del ateísmo y qué es lo que importa hoy en día es el Jesús que vemos hoy. Esto, Jesús, bueno, este programa es más de contenido que de profesionalismo a nivel técnico. Yo creo que nuestros televidentes se darán cuenta. Yo pensé en hacer este programa para ofrecer por ahora contenido. Poco a poco iré mejorando los recursos técnicos, pero por ahora que me interesa el contenido del espacio. Yo quisiera preguntarte, esto no estaba planeado, no te lo había dicho antes. Tal vez tienes tú una foto de quién era Jesús Quintero antes y quién es hoy en día. Bueno, hoy en día te estamos viendo, de hecho has cambiado bastante como te conocí hace algunos años, pero si tienes una foto del tiempo de antes para que se enteren nuestros suscriptores, nos agradaría muchísimo. Esta es mi foto, este es el diploma que otorga la Universidad Nacional de Ingeniería Civil, aquí la Facultad de Minas. Yo después de que tuve esa experiencia de cambio, le prometí al Señor una cosa que iba a ir directamente con mi look, con la forma de presentarme. Y es que como yo me burlé de todo lo que fuera oración, ahora yo iba a ser el motivo de burlas. Entonces por eso me dejé crecer el cabello, fue una de las promesas, la barba, parecía un loco. La gente más se burlaba de mí, incluso a los católicos les daba era miedo, o sea, decían que yo era brujo o satánico, o que me han dicho de todo, hasta sacerdote negro y de todo, y por 10 años llevé este look. ¿Me permiten? Qué pena, lo tengo aquí al borditico. Dale, tranquilo que aquí estamos improvisando y lo que nos importa es el contenido, así que nuestros suscriptores, quienes nos siguen, nos pueden ver. Aquí vemos que prácticamente Tenía este look y como uno de los signos, este es uno de los retratos de la experiencia que yo tuve con la Virgen. Alguien sin saberlo me lo trajo, me lo regalaron sin yo hablar con él. Me dijeron, te voy a regalar esta foto y yo dije, pero fue igualito. O sea, las cosas del Señor son muy prodigiosas y siempre cuando estoy en la calle, llevo un gabán. Fue una de las promesas también que le hice al Señor de que como yo soy tan débil, toda la vida pecando, no, las cosas no desaparecen simplemente mágicamente. Tiene uno que empezar una batalla espiritual, un camino ya distinto. Y entonces ahí al fondo tengo unos gabanes. Son unas batas largas que me recuerdan cada que voy a salir, me lo pongo y me recuerda
que ya no le pertenezco al mío mundo, que le pertenezco al Señor, porque si no, si uno no deja esos signos visibles que usted decía, uno tiende a volver a lo mismo, a volver a lo mismo. Dicen que la vaca ladrona no olvida el portillo. Yo tengo que cerrar todos los portillos y así, entonces cambié hasta la fisionomía, cambié todo, así hasta ahora en el 2008. Así estuve en ese look, estuve así hasta que ya llegó este nuevo llamado, esta nueva ya etapa definitiva, que no sé si tiene tiempo. Jesús Quintero, hoy en día, ¿cómo vemos a Jesús en este 2020? Entonces, me sucedió algo curioso porque el sacerdote párroco de aquí, de mi comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, acá en La Dalia, en el municipio de Marinilla, por si alguien quiere averiguarle al padre, ¿cierto? ¿Quién es él? ¿Cierto? Porque también uno entiende que hay mucho loco, mucho embaucador, mucho tramposo. Y si alguien quiere averiguar, lo mejor es que le averigüe al párroco cómo es la vida de sus fieles. Ellos son los que más conocen. Y por casos de la vida, el párroco de acá de la Dalia, del Sagrado Corazón de Marinilla, me dijo que si yo estaba tan enamorado de Dios y de la iglesia y de la Virgen, y le había prometido hasta que no iba a tener ya ni esposa ni hijos, que me iba a consagrar a él, entonces que por qué no me metía de sacerdote. Entonces yo le dije, pues a mí el Señor no me ha dicho nada, voy a ir a un retiro a ver si el Señor de pronto, porque el Señor no es como una lamparita que usted la frota y aparece, es cuando Él quiere. Uno no hace sino disponerse y ofrecerle sacrificios. Y en esos días me invitó Dieguito, el de Palmira, Diego Londoño, me invitó para donde Olivita. Me dijo, vamos, y le dije, esa es la oportunidad de darnos el retiro. Llegué donde Olivita, yo dije, acá, y sentí la presencia del Señor desde que llegué. No sabía yo que había quedado yo con esas especies de digámoslo, carismas. Sentí al Señor y le dije, Olivita, aquí estuvo el Señor. Yo lo olía, huelía a vino de consagrar desde que llegué y estuvo la Virgen también. Allá el Señor me dijo en visión, yo no tengo ese carisma de visión todavía, veo cositas ahí muy lejitas, pero veo en visión de que el Señor me mostró a un monje, o sea, alguien con hábito de monje, café, estilo franciscano en su justa medida, pues San Francisco de Asís, ¿qué tal? Pero en su justa medida algo pues parecido, o sea, un trajecito muy, muy sencillo, y ya estaba yo motilado y sin barba, y estaba así como estoy hoy en día. Yo vi esa foto como de una especie de monje, de alguien que oraba mucho, y escuché la voz de él sin verlo que me dijo, hijito, ¿te gusta? Señor, si a usted le gusta, a mí me encanta, porque yo ya sé que los planes de él son muchísimo, muchísimo más generosos que los de uno. Uno no piensa chiquito, él piensa en grande. Le dije, Señor, si eso es para mí, si eso es lo que quieres para mí, deme una señal. No por tentarte, sino para yo saber que sí es lo tuyo, lo que tú quieres, que no quieres que yo sea sacerdote y no que quieres que sea monje. Cuando llegué de ese viaje con Diego Londoño aquí a Marinilla, me estaba esperando un monje aquí. O sea, y me dijo, hijito, le llegó la hora y yo, ya me habló el Señor. O sea que ya me sigo preparando para tener esa vida, Dios mediante. Pronto, yo espero, según mis debilidades, porque tengo que avanzar todavía en cosas que todavía me cuestan. Más centrado, sino que te estás preparando para entrar en este camino como monje. Estoy preparándome para eso y sobre lo que usted decía, pues para gloria de Dios, mi obispo, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, de acá de la diócesis Son Río Negro, me otorga una carta que te la puedo mandar a usted por si alguien tiene dudas de que yo esté en desobediencia o en algo, no. Tengo permiso, el señor obispo autoriza, dice que cuente el testimonio, que está conforme al magisterio de la iglesia y que nada contradigo pues ni la santa palabra de Dios ni el magisterio de nuestra santa iglesia católica. Tengo una carta otorgada, precisamente me la dio sin solicitarla yo, me la mandó acá, me llamó el canciller y me dijo, el monseñor dijo que le diera este permiso para salir a otros países incluso, hablar en nombre de la iglesia católica, y me la dio coincidencialmente el 13 de mayo hace un año.
me dio. O sea que yo tengo esa carta que te la puedo llegar ahorita, la tengo aquí escaneada incluso, te la puedo hacer llegar por si alguien tiene dudas sobre mi procedencia, que es bueno que estén pendientes porque también hay mucho tramposo y falso y vividor. Por último, Jesús, ¿cuál es, ya nos has dicho un argumento sobre tu visión, no mentira, tu visión no, sino sobre mejor lo que te dijo Dios, mientras tú estabas viviendo esta experiencia, frente a las dudas que tienen todos los ateos. Pero en este momento, y quiero que este mensaje sea no tanto para los ateos, sino para nosotros como católicos, ¿cómo podemos defendernos de los argumentos que dan los ateos para atacar a la iglesia? ¿Cómo nos podemos defender en nuestra Santa Iglesia Católica? Beatriz, el ateo, el que no quiere creer, ofende y ataca desde la mesa. Desde la mesa dice el católico, bendice la mesa y le da gracias a Dios por el pan de cada día, y el canalla, el que ingrato, el que ve, que dice, pero ¿dónde está la mano de Dios? Si lo trabajé yo, si lo preparó mi mamá, y si el agricultor lo sembró, ¿dónde está la mano de Dios? Vea las diferencias de ver las cosas. Pero lo que no entiende, o se hace el que no entiende, lo primera tesis, el que viendo la naturaleza no crea en Dios, dice la Biblia, es un necio. O sea, ese ya es un necio, porque es que el campesino no sacó esas mazorcas. El campesino lo que hizo fue abrir la tierra, abrir un surco, echarle un abono y meter un granito. Y de ahí empezó el trabajo grande de Dios. A de ese granito sacar mazorcas. Eso no lo hizo el campesino. Eso es la mano de Dios. El día que Dios diga, eso no va a suceder más, ahí sí, fritos. Ahí sí no va a haber comida para nadie. Que la ciencia que todo lo descubre, por Dios bendito. El que viendo una humilde vaca que come hierba todo un día, hierba y agua, hierba y agua. ¿Y de dónde salen, por Dios, el calcio, el quesito, la mantequilla? La obra de Dios, la obra de Dios. La obra de Dios en 4 simples estómagos. Y así, ni hablar de que usted cogió un huevo y simplemente ve 2 cosas, clara y yema, y con solo calentarlo 21 días a 40 grados, resulta que de ahí, ¿dónde estaba el pico, los huesos, las plumas? La mano de Dios cogió esas 2 cosas aparentemente inútiles y las transformó en un nuevo ser vivo. Y así mismo, ni hablar de todos los sucesos maravillosos que suceden cada día por la gracia de Dios, que el día que no sucedan, como nos tantearon en esta pandemia, el día que perdamos esas cosas, nos vamos a dar cuenta, la mano de Dios. Una de las tesis más estúpidas es que la religión me impone normas, como esas que usted decía. El cielo existe, el infierno existe, el purgatorio. Hay que tragarnos normas. Vean, los mandamientos son 10, las obras de misericordia 14. Me imponen, y a mí no me gusta porque yo quiero ser libre. Pobre tonto. Nunca bienvenido al planeta Tierra. Hasta para montarse en Transmilenio allá en Bogotá, bien estrecho, hay que cumplir normas. Pasar por aquí. No se puede hacer chichi porque se lo llevan. Hasta en la física, desde que usted entra a la humilde matemática, le están imponiendo. Pi es 3.1416. Usted no puede decir, yo soy libre, para mí es 2.15. Pobre estúpido. El agua es H2O en toda área de la ciencia. Incluso le tengo una mala noticia al que está en contra de las normas, de cumplir cosas. Hasta en el fútbol, ni siquiera vaya a jugar fútbol. Si la coge con la mano es penalti, es roja. Tiene que jugarlo así, de tal área. En toda parte te van a imponer normas. Las normas que pone Dios son para la salvación y para la vida eterna. Hay que cumplirlas. No son, como que te digo, cosas apretadas para quitando la alegría. Al contrario, son como un riel que llevan ese tren desde el nacimiento. Los mandamientos son eso. Un tren que cogen el tren de tu vida y la llevan para lo que nos creó, para el cielo, porque si no hubieran esos indicadores en la carretera, usted se mete por donde no es y termina en lugares que yo vi.
que le va a doler por toda la eternidad y que existen. Por más que usted los niegue, por más que la gente niegue estas verdades de fe, dentro de sí tiene algo que se llama conciencia. Y ese ser, ese es el manual de instrucciones que Dios nos dejó. Y esa conciencia sabe lo que es bueno, lo que es malo. Y sabe si yo le estoy diciendo verdades en este momento o si lo estoy engañando con mentiras. Algo dentro de usted sabe que le estoy simplemente revelando en palabras lo que usted ya sabe en su interior. Así se haga el loco, así lo niegue. Bueno, Jesús, pues por último yo le digo también a las personas que nos siguen que no esperen a tener que vivir una experiencia como estas para creer. Acepten a Dios en su corazón y verán que Dios les va a responder de la mejor manera. Y si creen que no van a ser felices siguiendo a Dios, es muy fácil y tenemos, como ya lo ha dicho Jesús, sencillamente unas pequeñas normas, unas pequeñas reglas, o yo no lo diría así, yo diría más bien unos 10 tips para ser felices. ¿Cuáles son? Cumplan los 10 mandamientos. Es solamente esto, cumplir 10 mandamientos, y esto es el secreto que Dios nos ha dejado para encontrar la verdadera felicidad. No hay felicidad sin Dios, así que a todos muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias por escuchar este testimonio. Si les gustó, por favor, suscríbanse, toquen la campanita para que les esté llegando todos los programas que semanalmente voy a hacer única y especialmente para ustedes y para darle mayor honor y mayor gloria a Dios, a la Santísima Virgen María. Gracias, Jesús, y bueno, que Dios bendiga esta misión que tienes en este momento y que te lleve por el lugar donde más te necesite.